Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué bueno verles, qué bueno verles. Sabemos que estos tiempos son especiales, ¿cierto? Yo sé que cada uno de nosotros, allí en la intimidad, en el hogar, está en la presencia de Dios también, pero este es un día donde nosotros estamos aquí reunidos en coidonía, recibiendo del Señor, conociendo pues también a los hermanos en Cristo. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero comenzar comentándoles que estos días son especiales para mí, ¿verdad? Porque recibimos de la palabra de Dios, recibimos de ese amor incondicional, ¿saben? Y en esta mañana es una mañana muy especial también porque sabemos que Dios está aquí, su presencia aún está aquí antes de que cada uno de nosotros llegáramos a este lugar. Amén. Así es que yo te invito en esta mañana, amada iglesia, amados, amadas, a que abran su corazón, a que abran su corazón. Hoy podemos declarar ese amor incondicional de Jesús en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Así es que hoy disponemos nuestro corazón para gozarnos, para gozarnos. Hoy declaramos el amor de Dios en cada uno de nosotros y quiero citar este versículo que está en Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Qué gran muestra de amor. Qué gran muestra de amor. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana. Hoy nos levantamos, Señor, levantamos nuestro corazón en adoración. Hoy preparamos, Señor, lo mejor para ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú eres en esencia amor. Y por eso, Señor, y por ese acto que tú hiciste de mandar a tu Hijo hacia la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, hoy te adoramos y bendecimos tu presencia. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque el amor se demuestra en el compañerismo. Cuando venimos a la iglesia buscamos de Dios, ¿verdad? Y recibimos de esa adoración y le damos a Él también adoración. Pero también compartimos el uno con el otro. Y yo quiero que tú le des un abrazo allí al que está a tu lado y le dices, Dios te bendiga. Qué bello poder llegar a congregarnos, a amarnos, a poder disfrutar juntos del amor y de la bendición de estar en armonía, buscando al Señor, porque dice, buscadme en tanto estoy cercano, llamad a la puerta y yo abriré. El Señor hoy abre las ventanas de los cielos y derrama de su gran amor en cada uno de nosotros y nos avivamos en Él. Y todos los que llegaron por primera vez, por segunda o tercera vez, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Esta es tu casa. Aleluya, adoramos al Señor. Levántate allí donde estás y vamos a cantar y a glorificar el nombre del Señor, dándole gracias por esta semana, una semana que Él estuvo con nosotros, una semana de victoria, una semana de fe. Venimos a experimentar el amor de Dios y a testificar que Él estuvo con nosotros y que no nos ha abandonado. En cada situación Él es fiel. Tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu perdón. La
damos gracias a Dios por su amor sin condición para con nosotros, porque Él nos ha amado a pesar de todo. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y le damos gracias por su Sonido. Me traje la sillita por si acaso. Está comodita. Bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí frente a ustedes. Le pedí al Señor una palabra para este día y esta es la palabra que Dios me dio. Sí. Yo, podemos poner las diapositivas. Ok. ¿Quiénes conocen ese lugar? ¿Quiénes lo han visto en internet? Levanta tu mano si lo has visto en internet, porque no creo que muchos hayan ido allá. La esposa de mi hermano es japonesa y este lugar queda en Tokio, Japón. Se llama el Cruce de Shibuya y queda en Tokio. Algunas personas dicen que por ahí pasan, yo busqué en internet, hasta 1 millón de personas cruzan diariamente, pero hay otros que dicen que entre 2 y 3 millones de personas cruzan diariamente, pasan por el cruce de Shibuya. Y allí está la estación más grande de Tokio, donde está el monumento. ¿Quiénes vieron la película del perro este que murió el dueño? ¿Cómo se llama? Hachiko. Y hicieron como un monumento del perrito porque él se quedaba ahí esperando a que llegara su dueño. Bueno, allí en ese cruce está la estación, se llama la estación de Shibuya y ese se llama el cruce de Shibuya. Y dicen, conociendo un poco de cómo es la cantidad de gente que está en Japón, que vive en Japón, no que viven, porque en Japón hay millones de personas que viven afuera y llegan a trabajar a Japón todos los días en el tren bala, en el famoso tren bala, a Tokio, perdón. Y por allí yo creo que sí cruzan entre 2 y 3 millones de personas diariamente, no solamente las personas que trabajan y viven en Tokio, pero la cantidad de gente que también está como turista en Tokio. Ahora van a entender por qué yo traje esta imagen para ustedes. Y yo me voy a basar en un salmo que tal vez ustedes como yo, para los que nos gusta mucho la lectura de la Biblia, yo sé que muchos la utilizan en el celular. Yo les animo a que la utilicen la Biblia escrita. Yo les animo a que siempre esta sea. Es bueno en el celular para que ustedes puedan comparar versiones. Hay una cantidad de cosas buenas que podemos hacer en el celular. A veces no queremos necesariamente cargarla, pues la llevamos en el celular. Pero yo les animo mucho a que siempre, cuando estén estudiando la Biblia, utilicen
la Biblia escrita, me refiero en papel, ¿sí? La Biblia en papel, exactamente. Entonces, este salmo tal vez muchos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, probablemente hasta lo han estudiado, o les ha pasado como me pasa a mí, que a veces leo la palabra y como que en ese momento no hacen mucho, en el momento no hace mucho en mi vida, pero llega un momento en que la vuelvo a leer y es una palabra rema. La palabra logos es esta, la palabra que está escrita. La palabra rema es esa palabra dicha en el momento preciso y específico de tu vida. Wow, pero yo no, este salmo yo lo he leído muchas veces y nunca como que había hecho ese clic en mi corazón. Eso me pasó con este salmo 143, que es en el que yo voy a basar pues mi enseñanza. Yo creo que en este momento nosotros estamos no solamente en un momento coyuntural como nación. ¿Cuántos creen que estamos en un momento coyuntural de nación a donde el Señor nos ha llevado? Porque yo creo que Dios, si Dios no es el que nos hace las cosas difíciles, sí nos acompaña cuando estamos en los tiempos difíciles, ¿verdad? Él está allí con nosotros. Estamos en un momento coyuntural, no solamente como nación, algunos podemos estar en un momento coyuntural en nuestras propias vidas. No sé cuántos de ustedes probablemente lo estén, o nuestra vida siempre hay algo que nosotros debemos decidir y que requiere de que el Señor esté allí con nosotros, acompañándonos. ¿Por qué yo traje, gracias pastor, por qué traigo la ilustración del cruce de Shibuya? Como les dije, en este cruce pueden pasar hasta 2 y 3 millones de personas al día cruzar aquí. Aquí confluyen muchas calles de Tokio y tú puedes estar parada en una de esas, uno puede estar parado en una de esas esquinas sin saber para dónde ir. Tú te puedes quedar allí y para dónde cojo, sobre todo si eres de pronto turista. Wow, ¿para dónde cojo? Cojo para la izquierda, cojo para la derecha, sigo por la mitad, retrocedo. Entonces, esta imagen para mí fue clave, fue lo primero que se me vino a la mente cuando comencé a estudiar este salmo. Un salmo donde David tiene que tomar decisiones y yo digo, wow, es como pararse en el cruce de Shibuya y no saber uno para dónde coger, ¿sí? Entonces, por eso traje la ilustración. ¿A dónde nos dirigimos? Muchas veces estamos en una situación en nuestra vida que nos ha ocurrido cosas o tenemos que tomar decisiones y decimos, ¿para dónde cogemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y hay veces que tomamos malas decisiones y regresamos. Siempre Dios está allí. Pero son esos momentos coyunturales donde tenemos que decidir hacer algo. Y hay veces que no es ni siquiera por nosotros mismos, aún por nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestros hijos que necesitan tomar alguna decisión en su vida y ellos vienen a uno entra como también a consultarle al Señor. Señor, ¿qué debe hacer Moisés? ¿Qué debe hacer Sari? ¿Qué debe hacer Hernán? Hernán es mi sobrino mayor. Levanta la mano, Ernie. Él es mi consentido. Que no me oigan los otros sobrinos. Él es el mayor y lo amo con todo mi corazón. Entonces, hay veces que uno también tiene que estar allí orando para qué decisión van a tomar ellos. Yo creo que Jesús se encontró un día aquí en el cruce de Shibuya, o llamémosle el cruce de Getsemaní. ¿Cuántos recuerdan que él un día le dijo al Señor, al Padre, Padre? Él sabía para lo que había venido, pero era tanto la angustia que había en su corazón que él le dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Él sabía lo que él tenía que pasar, por lo que él iba a pasar. Y él, sin embargo, en su angustia le dice, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento?
pero no, que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él mismo reconoció, si leemos en Juan 6 y en Juan 3, en Juan 6 y en Juan 4, él dice, porque he descendido del cielo, decía Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros estamos aquí y vamos a entender que no es nuestra voluntad la que verdaderamente nos va a bendecir, la que verdaderamente nos va a prosperar, sino la voluntad del Padre, que tiene cosas grandes y maravillosas preparadas para nosotros. Y Jesús, cuando las samaritanas recuerdan que Él vino y atendió a la samaritana y se puso a hablar con ella, y llegaron los discípulos y le dijeron, maestro, pero ni siquiera has comido. Ven, ¿cómo así? Ven a comer. Y él, ¿qué le dijo? Le dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Él tenía claro que así le tocara pasar por la cruz, él estaba en esta tierra para hacer solo la voluntad del que le había enviado, la voluntad de Dios. Porque esa era la voluntad perfecta, esa era la voluntad que traería el propósito de Dios para este mundo. Y el propósito de Dios era que el mundo fuera salvo a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él pasó por la cruz, le dijo, alcanzó a decirle al Padre, si quieres pasa de mí la copa, pero no es mi voluntad la que va a prevalecer, yo quiero es tu voluntad. Si se hubiera hecho la voluntad de Jesús en ese momento, de pronto en su humanidad, Señor, yo no quisiera tener que pasar por este dolor, probablemente nosotros ni siquiera estuviéramos aquí, porque por la misericordia de Dios, porque Él envió a su Hijo, nosotros no hemos sido consumidos y estamos aquí en este momento. Así que es entender que hay un Dios que tiene un plan para nosotros. Cuando a ti te hablan de la voluntad de Dios, ¿cuál es el primer versículo que se te viene a la mente? La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, la voluntad. Dice en Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El pastor nos ha enseñado mucho que en otras versiones presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es un acto de adoración a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La versión que el pastor siempre pone es que es la adoración que a Él le agrada. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces sí, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero para poderla comprender tenemos que tener una mente renovada. ¿Sí? Y tenemos verdaderamente que presentarnos como un sacrificio, como un verdadero sacrificio de adoración a Dios. Y eso fue lo que hizo David. Y ahora lo vamos a ver. Porque entonces no la vamos a comprender. Si nosotros verdaderamente queremos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, hay algo que nosotros debemos hacer. No va a venir simplemente porque sí, porque es que Pablo lo dijo. Pablo dijo, primero tienen que presentarse como un sacrificio agradable a Dios, ¿sí? Segundo, tienen que dejar de conformarse con este mundo, con toda la mentalidad del mundo, lo que el mundo nos trae, que muchas veces es puras mentiras, ¿verdad? En lo que el mundo nos está, el mundo nos está mostrando, o en los caminos que nos está sugiriendo, no son necesariamente los caminos de Dios. Y si nosotros queremos conocer cuáles son esos caminos,
pues para eso tenemos el mapa, ¿verdad? Cuando nos encontremos ahí en el cruce de Shibuya, ahí busquemos el mapa, a dónde debemos ir. Entonces, el rey David sí estuvo en este cruce muchas veces, así como Jesús estuvo en este cruce. Y esto quedó plasmado en muchos salmos, en muchísimos salmos, varios. Y podríamos mencionar muchos, pero yo me voy a enfocar en el Salmo 143. Si quieren abrir sus Biblias, sería muy bueno porque vamos a verlo todo. 143, cualquier versión. Sí, yo aquí tengo algunas, la traducción del lenguaje actual, otras las cogí con Nueva Traducción Viviente, otras con Reina Valera 1960. Por eso yo titulé esta enseñanza, Enséñame, porque la voluntad de Dios se aprende. La voluntad de Dios se aprende. Se aprende, la voluntad de Dios se aprende. Entonces, sí pasa ok. Entonces, este es el Salmo 143, lo vamos a ver del 1 al 12, pero vamos a ir uno por uno. Pásalo otra vez. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba cuando David escribe este salmo? Hay dos versiones. Hay una que dice que era cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Acuerden, para los que no conocen o los que también conocen, recuerden, Absalón fue el hijo de David que quiso quitarle el trono a David. Y fue perseguido, realmente él persiguió a David para matarlo a su propio padre. Sí, y Absalón. Y dije Salomón. Ok, no, Absalón. Entonces, es más, él creó una rebelión para que el mismo pueblo se volcara contra David y tomar el trono de David. Entonces, dicen que este salmo él lo escribió mientras él estaba en esta situación. Hay otros que dicen que fue cuando estaba en la cueva de Adulam y estaba siendo perseguido por Saúl. En todo caso, él estaba siendo perseguido, ¿verdad? Entonces, es posible que nosotros, como les dije anteriormente, estemos en una situación de pronto no necesariamente parecida o igual a la de David, pero sí estemos en un momento coyuntural en nuestra vida donde nos sentimos que hay algo que está viniendo en contra, que tenemos que tomar decisiones y ahí es cuando nos acordamos de la palabra en Isaías 55 del 8 al 11 que dice que mis pensamientos no son, sino que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice, más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y así son mis caminos comparado a vuestros caminos, era lo que decía el Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, cuando nuestra vida está guiada por la palabra de Dios, por los designios, por sus pensamientos, por sus caminos, por su voluntad, no va a caer en tierra sin dar fruto. Dará el fruto al 100%, y será mayor que lo que uno aún espera. Porque uno puede tener la esperanza de algo y Dios lo que te da siempre es mayor siempre. Entonces vamos al versículo 1, la primera parte del versículo 1 dice, oye mi oración, oh Dios, escucha mi ruego. ¿Qué es lo primero a lo que apela David? Recuerden que David buscaba al Señor de mañana, él lo buscaba en intimidad. David era un hombre de oración, él era un intercesor, él tenía una comunión con Dios como pocos, yo creo, y él es un gran ejemplo para nosotros. Y él fue, yo me lo puedo imaginar en el secreto con Dios, allí donde nadie le puede oír, donde el mismo Señor es el que le oye, y probablemente lo hizo muy temprano en la mañana, y él le dice 2 veces, oye mi oración, oh Señor.
escucha mi ruego, escucha mi ruego. 2 veces le dice que le oiga, que le escuche. Aquí en el versículo 1b dice, David acude a la fidelidad y la justicia de Dios y le dice, óyeme, y después le dice, respóndeme. Él no se queda solamente con óyeme, él le dice, respóndeme, Señor, necesito una respuesta de tu parte. ¿Por qué? Porque eres fiel y eres justo. Ese es el carácter de Dios. Entonces, ¿a qué apela David? Apela al carácter de Dios. Él sabe que Dios es un Dios fiel y que Dios es un Dios que hace justicia. Que la fidelidad y la justicia de Dios lo va a llevar a ese buen término que él está pidiendo. Entonces, ¿qué conocía David? Él conocía el carácter de Dios. ¿Y cómo puedes tú conocer el carácter de Dios si no es pegado de su palabra? Es la única manera. Aquí está. Tú lees la Biblia y tú conoces el carácter de Dios. Dios fiel, misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios justo. También dice la palabra que fuego consumidor, ¿sí? Pero aquí tú puedes entender el carácter de Dios. Y él acude a la misericordia de Dios. Y leen el versículo 2 que dice, no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Nadie es inocente. Dice la Biblia, ¿qué decía Pablo? Decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay un justo, ni aún uno. Y aquí David le dice eso. David le dice, acude a la misericordia de Dios. Él le dice, yo sé que yo necesito tu misericordia, porque inocente no soy. Entonces, ¿cómo nos presentamos nosotros al Señor? Señor, David sí, en muchas ocasiones, ¿qué dijo David? Yo he sido inocente. Él le dijo en algunas ocasiones, yo soy inocente. En algunas ocasiones le dijo, Señor, mira que yo no lo he hecho. Sí, en algunas ocasiones él lo dijo. Pero él también varias veces se presentó y le dijo, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco, el Salmo 51 dice, yo reconozco mi maldad. Está delante de mí. Entonces David era un hombre que era sincero con Dios. Uno no se puede quedar, pero Dios me conoce, Él sabe lo que yo he hecho. No, Él sabe, no. Él también necesita que uno lo reconozca. Señor, yo reconozco que yo he sido malo delante de ti, que inocente no he sido. Él reconoce su condición en ese momento en el versículo 2. Luego pasa una tercera fase que es, él comienza a arreglar cuentas con Dios. Entonces, primero él va a Dios, le pide que lo escuche, le pide que responda, y es bueno que eso tomemos como notica de lo que fue haciendo David, y después apela al carácter de Dios y reconoce su maldad. Pero después le dice, bueno, vamos a arreglar cuentas tú y yo. David va y arregla cuentas con Dios en el versículo 3 y 4 y le dice, el enemigo me ha perseguido, el enemigo me ha tirado al suelo, el enemigo me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Yo ahí diría, cuando él estuvo en la cueva de Adulam que lo perseguía Saúl, él vivía en oscuridad. Esa tumba, ¿cómo es que se llama? Cueva debía ser bien oscura, ¿sí? Y entonces él decía, el enemigo me ha obligado a vivir en la oscuridad como si fuera una tumba. Y le dijo, ¿sabe qué, Señor? Estoy perdiendo toda esperanza y el miedo me está paralizando. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo? Yo me he sentido paralizada por el miedo, les tengo que confesar. Yo me he sentido paralizada por el miedo. Y también a veces tendemos a perder la esperanza porque vemos que las cosas no se nos dan como es y nos desesperanzamos, ¿verdad? Pero en la versión Reina Valera de 1960 dice, no dice porque el enemigo ha perdido, porque el enemigo me ha perseguido, dice porque el enemigo ha perseguido, porque ha perseguido el enemigo
mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿a qué ha atentado el enemigo? ¿A tu físico? ¿A qué? A tus emociones. ¿Sí? Ha traído miedo, ha traído desesperanza, trajo angustia, trajo ansiedad, trajo depresión, trajo agobio al corazón de David. Y David no estaba luchando físicamente, David estaba luchando por las emociones de su alma, lo que eso había traído al alma de él. Sí, él estaba perseguido literalmente, físicamente, pero él enfatizaba en la oración en que anímicamente, espiritualmente, se sentía pisoteado y arrastrado. Estaba angustiado, como estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, así como estuvo él en Mateo 26:38, que decía: mi alma está muy triste, decía Jesús, hasta la muerte. ¿Ustedes se pueden imaginar que Jesús, siendo Dios, haya dicho eso? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren, Jesús nunca va a permitir que nosotros pasemos por algo por lo cual Él no haya pasado primero. Y Él pasó por la angustia que estaba pasando David. Él pasó por esa tristeza. Y en ese momento en Getsemaní, Jesús oró 3 veces y le pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran, y ellos se dormían. Hasta la tercera vez que ya Él fue y oró al Padre, y Él vino, los levantó y le dijo: ¿saben qué, muchachos? Levántense. ¿Saben por qué? Porque ya recibí la respuesta de Dios y voy para esta. No hay otra. ¿Sí? Ya recibí la respuesta de Dios, así que vamos, firme, que esto es lo que Dios quiere y este es el propósito de Dios. Pero cuando Él hace eso, vamos a la cuarta decisión que toma David. Dice que David recordó los días de antaño. ¿Qué pasa, mi amor? No, estoy bien. Él está preocupado que me puedo caer. Sí, quedó traumatizada. No. Bueno, me voy a sentar. Un momento. Okay. Bueno, David dice la palabra que él recordó los tiempos de antaño. ¿Cuántos de ustedes bueno, yo a mis hijos les he dicho: si ustedes hubieran vivido cuando yo estaba de la edad de ustedes, eso, llegábamos de colegio, tirábamos la maleta, nos íbamos a buscar los amigos, no había televisión, no había... Imagínate, cuando yo, en aquellas épocas, el pastor no había nacido, pero yo sí. Y en aquella época, me acuerdo que la televisión era hasta las 5 de la tarde, o empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 10, y uno se iba, era para ¿cómo se llama? Para donde el lavadero, y uno escuchaba ahí Calimán por la radio, ¿sí? Y uno tiraba la maleta, se iba a jugar con los amigos, a montar bicicleta, a montar patines. Ahora los pelados viven una época diferente. Ellos llegan del colegio, se meten a ver películas en Netflix, se meten en el celular, Instagram, TikTok y toda esa cantidad de cosas que nosotros también nos hemos adherido, ¿verdad? Pero siempre uno recuerda como aquellos tiempos de antaño. Y dice la Biblia: recuerdo, decía David, recuerdo los días de antaño, la generación de la guayaba, ¿sí? Medito en todas las grandes obras y pienso en lo que has hecho. Qué lindo, ¿verdad? Él estaba pasando por un mal momento, pero él comenzó a recordar cosas lindas que Dios había hecho para su vida. Y a ti levanto mis manos en oración. ¿Cuántos creen que levantar las manos es un acto de victoria? ¿Sí? Cuando Moisés estaba orando en el monte y el pueblo de Israel peleando, Moisés levantaba sus manos, y cuando él tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía contra el enemigo, pero cuando decaían sus manos, el pueblo enemigo prevalecía contra Israel. Levanto mis manos en oración, tengo sed de ti. Y comienza a expresarle esa necesidad de él, como en tierra seca tiene sed de lluvia. Y le dice: miren qué lindo, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. David estaba en una situación bien difícil, su corazón totalmente abatido. A mí eso me recordó el Salmo 42,
que dice como este Salmo 42 dice que lo escribieron, es un másquil de los hijos de Coré, pero está hecho en primera persona, lo cual quiere decir que recuerda que la designación, dice que la canción fue diseñada para proveer perspectiva y sabiduría al enfrentarse a ciertas situaciones. Y muy probablemente los hijos de Coré, que eran los de la alabanza y eran dirigidos por David, estaban hablando de una situación por la que él estaba pasando, porque estaba en primera persona. Y decía, como el siervo brama por las aguas, así clama te anhelo, clamo por ti, oh Señor, tengo sed de ti. Dice el Salmo 42, del Dios viviente. Dice, se me destroza el corazón de recordar cómo solían ser las cosas. Dice, se me destroza el corazón de acordarme de aquellos tiempos en que yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezada una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de la celebración. Yo personalmente pasé por una depresión muy grande. Estaba mi hija muy pequeña y pasé 4 meses de una gran depresión. Yo bajé 8 kilos, yo no comía, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. No sabía. De hecho, cuando yo estaba en Bogotá, yo trabajaba en Bogotá, mi papá era médico, que en paz descanse, y un día yo llamé a mi papá y le dije, papi, yo no sé a mí qué me pasa, pero yo me levanto y yo me meto en el baño y yo lloro y lloro y lloro y no puedo parar de llorar. Y mi papá me dijo, coges mañana, renuncias a tu trabajo y te vienes para Cartagena en el primer avión. ¿Qué pienso yo? Que mi papá dijo, mi hija se me está muriendo de una depresión. Yo no sabía lo que era esa palabra siquiera. Yo solamente le dije, papi, me está pasando esto. Llegué a mi trabajo, renuncié y enseguida cogí el avión, empaqué mis maletas y me vine para Cartagena. Mi papá pudo percibir, ¿verdad?, que yo estaba pasando por algo. Y en esta ocasión, ya yo casada, ya Sara había nacido, mi segunda hija, pasé por esa depresión y yo leía este salmo. A mí, ¿saben qué? Me animaba que grandes hombres de Dios también habían pasado por depresión y que la depresión no podía ser algo que me avergonzara, sino que era algo por lo cual Dios me estaba permitiendo pasar, pero que Él me iba a sacar de eso. ¿Sí? Y hoy yo le puedo decir a todos los que han sufrido depresión o sufren depresión, nunca se sientan avergonzados ni tengan temor de decir lo que están sintiendo. No lo hagan, no lo hagan, no lo escondan, porque es normal que pueda pasar, puede ocurrir, pero para eso está el Señor primeramente, para eso hay ayuda médica, para eso hay pastores que pueden ayudarnos a sacar, a extender nuestra mano y salir de ese pozo profundo donde nosotros nos encontramos. Y yo decía, Señor, ¿y qué pasó yo con mi guitarra? Yo hoy no estoy parada aquí, pero lo hice muchos años. Y es algo que está en mí y nunca va a salir de mí. Y eso es lo que, esa es mi guitarra es como, hablamos a veces con los pastores, es mi fortaleza, esa es mi arma, la adoración. Y yo decía, ¿y qué pasó con esos días en que yo llevaba a Comunidad Cristiana de Fe todos los domingos? Yo los lideraba en oración y saltaban y brincaban. ¿Qué pasó con esos tiempos? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy triste? Pero leí este salmo y dice, pero me acordaré de ti, dijo David. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida, quien me vivifica. Y al final termina diciendo, pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Y Dios me sacó de la depresión. Y fue fuerte, yo andaba en mucha tristeza. ¿Y cuánto nos acordamos de esos tiempos antiguos? ¿Saben lo que quiere decir Shibuya? A mí se me dio por buscarlo. Shibuya quiere decir valle astringente. ¿Y saben lo que es astringente? Astringente es una sensación de amargura y sequedad. ¿Cuántos han tenido la piel grasosa y le dicen, no, te tienes que poner una loción astringente porque te quita toda la grasa y te la deja con sensación de sequedad? Dice sensación de amargura y sequedad.
Y ahí estaba David en ese momento, en un valle de amargura y de sequedad, donde él no veía una escapatoria, pero él se acordó. El otro día, mi hermana Ligia, que está aquí, decía, pero ¿por qué mi papá? Yo recibí esto de mi papá, algo. Y yo decía, todos lo vivimos, Ligia. Y ella me mostraba algo ayer, decía que cuando pasaba algo con los padres, ¿cómo era que decía Ligia? Un padre alcohólico tenía 2 hijas. Ajá. ¿Y la otra? O sea, que tuvieron el mismo padre y las 2 fueron diferentes, tuvieron vidas diferentes. Y nosotros meditábamos en eso ayer, ¿verdad? Que no todos recibimos un tema que ocurrió con mi papá. Yo siempre que me acuerdo de mi papá, y esto es me acuerdo de lo más importante. Yo una vez fui también a Canadá en el 2019, estábamos en Acción de Gracias y escuché cuando mi hermana mayor le hablaba a un amigo algo que ella había vivido también cuando mi papá, en nuestra infancia. Y yo me quedé callada, pero cuando se acabó yo le dije, Clara, de ahora en adelante recuerda lo bonito de mi papá. Recuerda lo bueno de él, porque si tú lo pones en la balanza, mi papá, la balanza, lo mejor, lo bonito de él, pesa muchísimo más que lo maluquito, ¿verdad? Entonces, es siempre que yo quiero recordar a mi papá, me acuerdo de lo bueno de él. Y David siempre que quería recordar a su papá, a su padre, él se acordaba de todo lo bueno, de los buenos tiempos y de lo que Dios, la bondad de Dios que había hecho en su vida. Charles Spurgeon decía, cuando no veamos nada bueno que pueda alegrarnos, pensemos en las cosas viejas. Una vez tuvimos días felices, días de liberación, gozo y acción de gracias. ¿Por qué no los podemos tener otra vez? ¿Lo crees? ¿Por qué no los podemos tener otra vez? Y mejores, amén, y mejores, y mejores. Entonces, ¿a qué llevó a David? A acordarse de las cosas buenas, a levantar sus manos, a extender sus manos en alabanza. Y ¿saben qué? Cuando él extendía sus manos, él estaba, cuando nosotros lo hacemos, echamos mano a esa esperanza de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros en otros tiempos y por lo que tiene para hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él tiene cosas buenas para nosotros. David llegó en una condición sediento, lleno de amargura, pero ¿saben qué? Él no se quedó allí, sino que él buscó con anhelo y con desesperación a el Dios que sabía que lo podía librar del lugar y de la situación en la que él estaba. Y es el mismo Dios que hoy nosotros tenemos. Y entonces vamos al punto 5. David busca la dirección amorosa de Dios. En ti confío, Señor. Versículo 8 y 9. A ti y solamente a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día, Señor, hazme saber que me amas. Dime qué debo hacer, rescátame de mis enemigos y corro a ti para que me escondas. Wow. ¿Cuántos han orado así? Yo creo que esto es unos versículos que podemos decir cuando estemos. Yo recuerdo, y es algo que es un testimonio que yo cuento mucho, sobre todo a las mujeres jóvenes que no se han casado. Yo, cuando me vine de Bogotá, yo terminé mi carrera de diseño gráfico y trabajé para Editorial Mercurio, la revista Cromos, en el diseño y la diagramación de la revista, en directorios telefónicos. En ese tiempo ellos hacían páginas amarillas de directorios telefónicos. Y me pasó lo que me pasó, lo que les conté, que mi papá me dijo, renuncia y ven. Me vine para Cartagena y me dieron un trabajo como diseñadora gráfica en una empresa que se llamaba Ideas Publicidad. Pero un día necesitaban a alguien, comenzaron a llegar los charters de Canadá y necesitaban a alguien que hablara inglés para que le vendiera los tours. Y me llamaron y yo dije, para allá voy. A mí eso me encantaba.
mejor dicho, y comienzo yo con los canadienses a vender tours, a atenderlos. Eran charters, la aerolínea se llamaba Worldways, la empresa se llamaba Regent Holidays, eran varias, una de Montreal, una de Toronto, y llegaban charters llenos de canadienses a Cartagena y yo los atendía. Un día el jefe de Canadá, yo trabajaba para una agencia de viajes de aquí que se llama, ahora se llama Daher Tour, se llamaba Viajes Caravana, y el jefe de los canadienses habló con la dueña de esa agencia, Beatriz Daher, y le dijo: Beatriz, consíguete otra persona que venda los tours, que nosotros nos queremos quedar con Nora. Estamos encantados de cómo es su trabajo y quisiéramos que ella trabajara ya directamente para nosotros. Y comencé a trabajar directamente con ellos y me mandaron a República Dominicana. 6 meses en República Dominicana, como 8, y el resto aquí en Colombia atendiendo a los canadienses. En esa época mi mamá me dijo: claro, vete, fui con el aval de ella. El otro día yo le decía a mi pastora Marielita que tal vez si yo hubiera tenido la oportunidad en ese momento, yo no sé si yo hubiera ido, porque no todo lo que viví fue bueno. Tengo unos recuerdos que no son muy buenos de mi estadía en República Dominicana, pero ya pasó, ya no, eso no me puede alcanzar, sí, tengo que ser sana de muchas cosas que de pronto, y me regresé a Colombia, ya me tocaba el tiempo de Colombia, era como en abril, y me llama mi jefe: ya es hora de que te regreses a República Dominicana. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Yo esa mañana me levanté, literalmente me tiré al piso, como yo sé que estaba tirado David, literalmente me tiré al piso y lloré y clamé al Señor y le pedí 2 cosas. Le dije: dame un empleo en Colombia porque no me quiero ir más, y dame mi esposo porque no quiero más novios que rompan mi corazón. Se lo pedí llorando, pero así era un clamor que había dentro de mí. Yo llego a atender a los canadienses al hotel de Cameron, a atender a los canadienses, y me dice mi amiga, mi gran amiga María Cristina Beltrán, que me puede, yo creo que ella me está escuchando, María Cris, mi gran amiga, me dice: Nora, el señor García te está llamando. Era el dueño de Hoteles de Cameron. Y yo salí para allá y le dije: buenos días, señor, buenos días, ¿cómo estás? Siéntate. Y me senté. Y me dijo: ¿sabes qué? Sandra, era la ejecutiva de ventas internacionales, renunció, se va de Cartagena porque se va a casar y se va a vivir a Bogotá. Y yo le dije: sí, señor, yo me enteré. Y que le dimos el puesto a fulana de tal, me dijo el nombre, no lo voy a repetir. Y ya tenía contrato firmado y todo, y se tenía que presentar hoy, y mira la hora que es y no se ha presentado. Le dije: no, señor, eso sí, yo no tenía idea. Y me dijo: ¿tú quieres el puesto? ¿Cómo? Miren, el Señor me respondió en menos de 2 horas. Le dije: sí, señor, yo lo quiero. Y me dijo: es tuyo. Esa persona firmó contrato y no se presentó. Y después me enteré de que mi amiga María Cristina, que me está viendo, cuando supo que la señora no se había presentado, salió corriendo donde el señor García y le dijo: señor, yo sé quién le puede servir para ese puesto. Y ella dijo: ¿quién, vieja? Y le dijo: Nora Barrios. Y le dijo: ve y búscala. Él no me conocía mucho, no me conocía casi nada. Pero Dios utilizó a María Cristina y Dios escuchó mi clamor. A los 7 días, yo oré al Señor y le dije: a los 7 días, yo le había dicho al Señor: Señor, tú sabes que yo quiero un esposo, yo no quiero novio. Y el que sea que me llame y me diga: yo a ti no te quiero para novia, te quiero para esposa. Y eso fue entre el Señor y yo. Y el hermano Pacho me dijo: pero dile cómo lo quieres. Y yo le dije: lo quiero alto, Señor. Pelo rizado, ojos verdes, trigueñito. ¿Sí?
El trigueñito se embolató. ¿Saben por qué se embolató el trigueñito? ¿Saben qué? Yo les voy a confesar algo. Yo le dije que fuera 10 años mayor que yo. Y me lo mandó 3 años menor. El Señor no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque esa era mi voluntad, pero esa no era la voluntad de Dios. Y suena el teléfono esa noche, 7 días después, y contesto yo, ¿aló? Me dice, Nora. Y yo, sí, hola, te habla Jorge Paternina. Y yo, hola Jorge, ¿cómo estás? Y este hombre que era, él a veces tartamudeaba, no tartamudeó ni un poquito. Y se comienza Jorge a decirme que él está enamorado de mí, que él esto, que yo le gusto, que él, bueno, comenzó a decirme esta cantidad de cosas. Y yo me quedé, yo no sentía, yo le dije a Jorge al final, le dije, Jorge, mira, yo no siento ni mariposas en mi estómago por ti. No siento nada. Pero le dije una cosa, le dije, ¿sabes qué? Yo me he equivocado tantas veces que yo no voy a cerrar mi corazón. Si tú eres el hombre que Dios tiene para mí, yo voy a abrir mi corazón. Y él me dijo, ok, vamos a orar, pero lo único que quiero decirte es, yo no te quiero para novia, yo te quiero para esposa. Yo me quedé, pero así. Y bueno, para no alargarles el cuento, eso fue como el 10 de mayo más o menos, 17 de mayo más o menos. El 26 de noviembre de ese mismo año nos casamos. 5 meses duramos de novios porque nos ennoviamos en junio. 5 meses duró, ya vamos a cumplir 30 años de casados. ¿Y para qué? Yo le digo a las chicas que no, le digo, miren, Dios tiene uno, Dios tiene ya a alguien respirando, esperándote a ti. Cami, Dios tiene a alguien, ¿dónde está Cami? Se me fue. Aquí tus hijas, Sarita, Hernán. Dios tiene a alguien ya respirando. Eso me lo dijo, ¿sabes quién me lo dijo a mí? Me lo dijo una vez Luz Victoria de Padilla, la esposa del pastor Lucho. Me dijo, Norita, en su paisa, el Señor tiene ya a alguien respirando por allí en algún lugar del mundo, de esposa para mis hijos y de esposo para tu hija. David comienza a buscar la dirección de Dios y le dice, hazme oír. ¿Cuántos le han dicho al Señor, hazme oír, Señor, por la mañana tu misericordia? Porque en ti he confiado. Y después le vuelve a decir, hazme oír el camino por donde yo debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Y después le dice, líbrame de mis enemigos, porque en ti me refugio. Hazme oír, expresa el deseo y la necesidad de David de oír lo que Dios tenía para él. Oír en hebreo es shamá y es una escucha inteligente. Es escuchar atentamente, es discernir la voz de Dios, es escuchar con docilidad, es recibir la palabra, es obediencia. Todo esto significa la palabra shamá. No es ese que yo me entró por un oído y me salió por el otro. Y después le dice, hazme oír tu misericordia. Misericordia es gesed en hebreo. Y quiere decir bondad, amor, benevolencia, clemencia, consolación, favor, gloria. Y él que decía allí, déjame discernir tus caminos para mí, para yo poder ver tu gloria manifestada en mi vida. Era lo que decía David cuando decía eso. Porque en ti he confiado. ¿Y saben lo que quiere decir confiado en hebreo? Bataj, que significa apresurarse a refugiarse. Un lugar seguro, tranquilo, esperanza. Porque en ti tengo mi esperanza, porque corro a refugiarme en ti. Y aquí comienza David entonces a buscar el gesed de Dios. La dirección amorosa de él en la mañana, a entender en medio de su dolor, de su amargura, de su sequedad, que hay un camino que Dios tiene para él, un camino bueno, un camino amoroso, y que él confía en lo que Dios le puede mostrar.
El Gesed revela también que hay un compromiso de Dios, un pacto de Dios para contigo, Samuel. Un compromiso, Dios tiene un compromiso contigo. Él tiene un pacto de Dios. Dice el Salmo 139 que mientras tú estabas en el vientre de tu madre, Él te entretejió en el vientre de Él. Y tú viste sus ojos y en su libro estaban escritas todas las cosas que habían de pasar en tu vida. Y que todo lo que ha de pasar en tu vida es bueno, es amable, es grande. Y que los caminos de Él para ti son mucho mayores que los que tú siquiera en tu mente te has imaginado, Samuel. Créelo, créelo. Porque eso es lo que Él tiene para ti, Samuel. Y le dice David, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios Él nos las enseña? Enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque solamente tú me la puedes enseñar. Y después le dice que tu buen espíritu me guíe y me lleve con pasos firmes. ¿Cuántos quisieran caminar siempre con pasos firmes? ¿Cuántos se sienten como que caminan? En inglés se le dice bumpy road, caminos llenos como de piedras, ¿verdad? Así como cuando estaba subiendo el hombre por el camino y lo rescató el samaritano. Gracias, Jorgito. El samaritano. Dice, esos caminos eran escabrosos y por la noche eran miedosos, habían ladrones. Y David se sentía caminando así. Dice, hazme oír, hazme saber el camino por donde ande. Pero después no le dice, hazme tu voluntad o hazme ver tu voluntad. No le dice, enséñamela. No le dice hazme, le dice enséñamela. David decidió ya tomar uno de los caminos en el cruce de Shibuya. Dijo, por esta esquina es que yo voy a doblar. Ya le había dicho por allí, mi hermano, por esa esquina. No vayas a coger ninguna otra. David decidió dejar atrás todos sus errores que ya se los había confesado a Dios, dejar sus fracasos y dirigir su foco ¿a dónde? Al Dios que él sabía que tenía lo mejor para su futuro. Él cambió su foco. Ya él no estaba enfocado en su pasado. Como el pastor reflexionaba hoy en la mañana en algo que vimos en un curso de Rever. Ya él dejó la ansiedad de su pasado para concentrarse en la bendición del futuro que Dios tenía para él. Ya él le había declarado todo al Señor, ya había soltado, pero ahora tenía por delante un futuro. Y David se cobijó bajo la misericordia de Dios. David se perdonó él mismo, perdonó sus errores, perdonó sus fracasos. Ayer yo hablaba de eso con Lía, mi hermana, y decía, tenemos que perdonar nuestros errores, tenemos que perdonarnos nuestros fracasos, porque si no, no vamos a poder poner el foco adelante. Tú no puedes manejar un carro viendo el retrovisor. Tú puedes manejar un carro viendo el panorámico que tienes delante de ti. Si no te estrellas. Entonces no podemos manejar el carro simplemente viendo el retrovisor, sino viendo el panorámico que tenemos delante de nosotros, para nuestras generaciones. Tú no sabes que el Salmo, hay una palabra en Isaías 54 que dice que Él le enseñará a nuestros hijos. Él mismo le enseñará a nuestros hijos. Y dice, y ninguna arma forjada contra ti prosperará, y si alguno conspirare contra ti, sin mí lo hará. Y toda lengua que se levante en juicio contra ti será condenada. Porque Él está con nosotros. Y nuestras generaciones le pertenecen también. Hasta 1000 generaciones de los que le aman. Solo para perdonarnos. Miremos por el retrovisor solo para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros. Amén, pastor, gracias. Ahí es que nosotros tenemos que echar para atrás. Y de eso se trata la sanidad interior, de eso se trata Rever, para los que estamos tomando Rever. Es necesario volver atrás, mirar por ese retrovisor para sanar el pasado y poder seguir victoriosos
hacia adelante. La palabra enséñame aquí en hebreo es lamad, quiere decir, miren esto, instruir, ensayar, acostumbrar, adiestrar y domar. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios, mi hermano, el Señor nos doma. Es un entrenamiento día a día. Usted, cuando Abraham, el Señor le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela, le mostró todo. Él no tenía ni idea para dónde iba. Le dijo, te voy a una tierra que yo te mostraré. Día a día, paso a paso, el Señor te doma, te adiestra y tú te acostumbras, ensayas, te instruye. Eso es enseñar. Tenemos que recibir la instrucción de Dios. Ahora, ¿dónde está la instrucción de Dios? El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. ¿Verdad? ¿Qué dice el Salmo 119? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si no leemos la palabra, no sabemos. Hay veces que le preguntamos a Dios cosas que ya la Biblia nos ha dicho cómo debemos hacerlas. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera. Ay, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué dice el Salmo 32, 8? Te haré entender y te enseñaré por dónde debes andar. Y sobre ti, angosto es el camino que va a la... No, ancho el camino que va a la perdición y angosto el camino que nos presenta el Señor por delante. ¿Verdad? Sí, es angosto, pero es el camino de bendición. Abraham entendió la voluntad de Dios día a día. ¿Sabes lo que es subir? Señor, ¿y dónde está el cordero? Le dijo el hijo, Padre, ¿y dónde está el cordero? Y cuando levantó el cuchillo para matarlo, para sacrificarlo, por ahí hizo, ¡bé! Había un corderito por ahí enredado. ¡Wow! ¿Qué tal que él hubiera dicho, yo no voy a subir? Obediencia. Dios habló, hazlo. ¿Cómo lo escucho? Lee su palabra. Ahora, Dios puede hablar audiblemente. Tú puedes escuchar la voz audible de Dios, quien dijo que no. Mi esposo todos los días ora por mi hijo Samuel, porque una vez un profeta dijo que él oiría la voz audible de Dios. Y mi hijo me puede estar viendo en este momento porque está conectado. Por allí lo conectamos por Zoom. Hijo, tú probablemente me estás viendo en este momento, pero una vez Dios dijo que tú escucharías la voz audible de Dios y un día lo vas a hacer, porque Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Y Jorge todos los días dice, Señor, tú prometiste que mi hijo Samuel escucharía la voz audible de Dios, que no tendría temor ni de hombre para predicar tu palabra. Y él lo va a hacer, y yo lo creo, porque Dios lo dijo. Y porque yo en Él he confiado. Y dice, el plan que cada uno de nosotros se revela es paso a paso, día a día, sostenidos reconociendo que Él es nuestro Dios, que en Él hemos confiado, que bajo sus alas estamos escondidos, protegidos y que su buen espíritu nos guía con paso firme. Miren, en inglés, esta versión dice de esta manera, yo lo tenía escrito aquí en alguna parte, dice, lead me on level ground. Lead me on level ground para los que hablan inglés, lo cual es una condición. Lead me on level ground es, guíame por un camino llano. Y hay una traducción que dice, tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Lead me on level ground. Y ¿saben qué? David estaba por un camino pedregoso, ¿verdad? No había estabilidad. Y él le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero seguir más en este camino pedregoso donde cada ratico estoy dando tumbos y me estoy cayendo. No, guíame por un camino donde yo tenga balance, foco y estabilidad. Y eso solo viene a través de la palabra de Dios para nuestras vidas. Foco, balance y estabilidad en nuestras vidas es lo que quiere el Señor. Y solo su palabra
lo puede traer. Aquí David le pedía eso. En el Salmo 139, 24, David termina diciéndole: guíame por el sendero que lleva hacia ti. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Guíame por el sendero que lleva hasta ti. Ayúdame a enfocarme, ayúdame a tener estabilidad en mi vida. Y les digo yo hoy, yo soy vulnerable. Yo estoy aquí sentada por la misericordia de Dios, pero no porque yo sea la perfecta que me guío siempre por los caminos de Dios. No, porque yo también estoy aprendiendo. Pero esta es la palabra que Dios me dio para hablar y esa es la palabra que estoy hablando. Y primeramente a mi vida, yo soy como Pablo. Primeramente yo. Dice el Salmo 119, 14, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. 176 versículos tiene el Salmo 119 y todo habla de la palabra. Ya David termina, ya para el punto 7, pidiéndole a Dios que lo avive. Dice, trae avivamiento. Les digo, esta mañana tuvimos un tiempo tan hermoso en plenitud. Y por primera vez, creo, nos acompañó Daniel Caicedo. Dani, levanta tu mano para que te conozcan. Dani estuvo con nosotros y fue tremendo, porque Dios habló a través de Daniel. Lo trajo para darnos una palabra. Y esa palabra nos dio foco, nos enfocó a lo que Dios quería hacer en esa mañana a través de Dani. Y hablábamos de avivamiento, ¿verdad, Dani? Y yo le decía, ay, Dani, con todo lo que has dicho, me acordé de una canción que dice, va a haber un avivamiento en este lugar. Va a haber un avivamiento en este lugar. En el norte, sur, este y oeste. Va a haber un avivamiento en este lugar. Va a haber un avivamiento en este lugar. Va a haber un avivamiento en este lugar. En el norte, sur, este y oeste. Va a haber un avivamiento en este lugar. Dile, ya hay un avivamiento en este lugar. Ya hay un avivamiento en este lugar. En el norte, sur, este y oeste. Ya hay un avivamiento en este lugar. Y eso era lo que veía Daniel. Daniel veía como nos habíamos sentado, que uno era el norte, el otro era el sur, el otro el este y el otro el oeste. Y veía a la pastora Marielita que era el viento que soplaba a las cuatro puntos cardinales de nuestras vidas, de la tierra, de la iglesia. Y él le dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia me sacarás de la angustia, por tu amor inagotable, silencias a todos mis enemigos y destruyes a mis adversarios, porque yo soy tu siervo. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo en ti he creído y tú eres mi gran Dios, el Dios que me hace justicia y que me haces misericordia, el que quitas el temor, el que quitas la vergüenza, el que quitas la burla? Y así se declaraba David, y él le decía, trae un avivamiento a mi vida. Dile allí donde estás, trae un avivamiento a mi vida. Yo quisiera que si alguno, de verdad, alguno está pasando por un momento en que tiene que tomar una decisión, ven adelante sin pena, sin temor, pasa acá adelante y recibe. O no, y si no quieres pasar, no pases, no importa.
pero oramos, amén. Pero yo sí quiero, yo hay decisiones que quiero tomar en mi vida. Hay un futuro por delante, mis hijos tienen un futuro por delante. Hay, algunos estamos ya pensionados, otros se van a pensionar como mi esposo y él le está pidiendo dirección a Dios. O sea, hay tantas cosas que siempre tenemos por delante, cosas que tenemos que perdonarnos y el Señor lo quiere hacer con nosotros porque Él es un Dios bueno. Amén. Yo estoy pensionada, pero sigo trabajando, mis hermanos. Sigo trabajando y bueno, pronto les daré una noticia porque el Señor sigue bendiciéndome. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Para orar por las ofrendas, el Señor me ha regalado la palabra que está en Deuteronomio 16, del versículo 16 hasta el versículo 17, que dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, sino que cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová le ha dado. Así, mi amado, yo te invito a que hoy te presentes delante de Dios con esa ofrenda, con ese regalo que el Señor te ha brindado a ti para poder bendecir a otros. Y eso es lo que Dios quiere, que bendigamos a otros con lo que el Señor nos ha bendecido. Y orando por las ofrendas, Señor, multiplica, Señor, trae al que no tiene, para que podamos dar a aquellos que necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén.